Buenas noches, mi nombre es María Isabel Fonseca Sánchez, soy licenciada en Educación Básica Primaria, tengo maestría en Gestión de la Informática Educativa. Mi proyecto para el doctorado en Ciencias de la Educación se basa en el desarrollo del pensamiento crítico a través del aprendizaje basado en proyectos en educación básica primaria, un estudio exploratorio en contextos educativos urbanos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. A continuación hablaremos un poco de la problemática a estudiar. Hoy en día en la educación básica primaria de contextos urbanos, el desarrollo del pensamiento crítico sigue siendo una gran deuda pendiente. A pesar de que existen metodologías innovadoras como el aprendizaje basado en proyectos ABP que han demostrado ser eficaces para fortalecer las habilidades, análisis y reflexión de los estudiantes, su aplicación enfrenta múltiples desafíos. Entre estos desafíos encontramos la falta de infraestructura educativa, la insuficiente formación de los docentes y las limitaciones en diseños curriculares. Factores que dificultan su implementación y reducen su impacto en el aprendizaje. Es fundamental reflexionar sobre esta problemática y buscar estrategias que permiten superar estas barreras, garantizando así la educación que realmente potencialice el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Como objetivo principal tengo que analizar la contribución del aprendizaje basado en proyectos ABP al desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de educación básica primaria en un contexto educativo urbano. Entre los objetivos específicos tenemos: 1. Identificar los elementos del ABP que promueven el pensamiento crítico en los estudiantes de educación básica primaria. 2. Explorar el impacto del contexto urbano en la implementación y los resultados del ABP en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. 3. Evaluar la percepción de los docentes sobre la eficacia del ABP para fortalecer el pensamiento crítico en el aula. 4. Investigar la influencia del uso de las tecnologías en la aplicación del proyecto pedagógico y su relación con el desarrollo del pensamiento crítico. El desarrollo del pensamiento crítico a través del aprendizaje basado en proyectos ABP se sustenta en varias teorías. Dewey destaca el aprendizaje por experiencias, mientras que Piaget y Vygotsky enfatizan la construcción del conocimiento y la interacción social. Ausubel resalta la importancia del aprendizaje significativo. Kuhn define el pensamiento crítico como la capacidad de argumentar y evaluar información. Blumenfeld y Kiwi ven el ABP como una herramienta para fomentar autonomía y creatividad. Brunner y Flaver subrayan el papel del andamiaje y la metacognición en el aprendizaje. En un conjunto, estas teorías respaldan el ABP como un enfoque eficaz para fortalecer el pensamiento crítico en la educación primaria. Pentadimensión de la investigación. El desarrollo de una investigación rigurosa requiere la consideración de múltiples dimensiones que permiten comprender su esencia y orientar su ejecución de manera integral. La pentadimensión de la investigación es un enfoque que estructura el estudio a partir de 5 perspectivas fundamentales: ontológica, epistemológica, axiológica, teológica y metodológica. Este método permite establecer la naturaleza del fenómeno investigado,
el marco del conocimiento desde el cual se estudia los valores que guían el proceso, el propósito final del estudio y la estrategia metodológica utilizada para alcanzar los objetivos planteados. Paradigmas y enfoque. Esta investigación se enmarca en el paradigma interpretativo, ya que se busca comprender las experiencias educativas en un contexto natural. Se adapta un enfoque cualitativo, centrado en la exploración de percepciones, prácticas pedagógicas y procesos de aprendizaje dentro de la educación básica primaria. Población y muestra. Población: estudiantes y docentes de educación básica primaria en instituciones urbanas. Muestra: se selecciona mediante intencional considerada criterios como la experiencia docente del ABP y el nivel de participación de los estudiantes en proyectos de aprendizaje, teóricas e instrumentos. Observación: no participantes en el aula para analizar dinámicas de enseñanza y aprendizaje. Entrevista semiestructuradas a docentes para conocer estrategias y percepciones sobre el ABP. Grupos focales: son estudiantes para evaluar su nivel de pensamiento crítico. Análisis documental de planes de clase y su proyectos aplicados. Validez, confiabilidad y credibilidad. Validez: se asegura mediante la triangulación de datos combinando diversas técnicas de recolección. Confiabilidad, credibilidad se garantiza a través de la saturación teórica y la revisión de expertos en educación. Procedimientos: revisión de literatura sobre el ABP y pensamiento crítico. Selección de instrumentos y participantes. Aplicación de técnicas de recolección de datos. Análisis cualitativo de información y la elaboración de conclusiones y propuestas pedagógicas. Cordial saludo. Mi nombre es Mayra Yasmín Gil Sarmiento, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, UP. El título de esta investigación es La inteligencia artificial como mediadora de las prácticas pedagógicas en educación básica primaria. Para la descripción del problema daré a conocer el contexto, las causas y las consecuencias de la problemática. El contexto en el cual se va a desarrollar esta investigación es la Institución Educativa Rural San Pedro del municipio de Oiva, departamento de Santander, Colombia. Esta cuenta con 12 sedes ubicadas en varias veredas del municipio. El modelo educativo que aplica es Escuela Nueva, también llamada Escuela Multigrado, donde un profesor está a cargo de los 5 o 6 grados, desde preescolar hasta quinto de primaria, en una sola aula. El profesor se apoya en guías de aprendizaje. Las causas de esta problemática que se observan son la falta de incursión tecnológica y de innovación. Las guías son textos impresos que indican las actividades a desarrollar. Las clases son monótonas y poco atractivas. Las nuevas tecnologías son ajenas por estar en la parte rural. Esto trae como consecuencia debilidades en la práctica docente, poca vinculación con el uso de las tecnologías,
falta de acceso a la tecnología y poco apoyo tecnológico para la enseñanza. De esto surge la intencionalidad de desarrollar la investigación que vincule la inteligencia artificial en pro de mejorar la práctica pedagógica. García et al. Sostienen que la educación es un proceso en el cual la inteligencia artificial favorece el aprendizaje según las necesidades e intereses de los estudiantes, sacando el mayor provecho que ésta brinda y ayudando a superar grandes dificultades, para lo cual es necesario dejar el miedo y los mitos sobre el uso de la tecnología. Siemens 2004 indica que el campo educativo ha tardado en aceptar la importancia de las nuevas herramientas tecnológicas en el aprendizaje. Teniendo en cuenta estas premisas, se presenta un reto para la educación en la actualidad, y es poder fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la mediación con las diferentes tecnologías. Los propósitos orientadores. El propósito general es generar un modelo teórico basado en la inteligencia artificial como mediadora de las prácticas pedagógicas en educación básica primaria de la institución educativa San Pedro del municipio Oiba, zona rural del departamento Santander, Colombia. Propósitos específicos: caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes del nivel de educación básica primaria en la institución educativa San Pedro. Analizar las concepciones docentes en el nivel de educación básica primaria sobre la inteligencia artificial como ente mediador de las prácticas pedagógicas. Develar el proceso de innovación digital educativa requerido en el nivel de educación básica primaria. Diseñar un modelo teórico sobre las prácticas pedagógicas mediadas por la inteligencia artificial en educación básica primaria en la institución educativa San Pedro del municipio Oiba, zona rural del departamento de Santander, Colombia. En cuanto al referente teórico, me apoyaré en la teoría del conectivismo y en la teoría de la mediación. El máximo exponente de la teoría del conectivismo es George Siemens, catedrático canadiense de origen mexicano. Siemens 2004 sostiene que el aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de un ambiente de elementos cambiantes, los cuales no están internamente bajo el control del individuo. Lev Vygotsky es el máximo referente de la teoría de la mediación, la cual enfatiza el papel del mediador, generalmente un docente o facilitador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vygotsky, 1979, sostiene que el origen de la concepción del mundo está en las primeras experiencias de aprendizaje. Descripción del abordaje metodológico. La presente intención investigativa se escenificará dentro de los postulados del paradigma interpretativo o hermenéutico. Se empleará el enfoque cualitativo. Se basará en el diseño asociado a la teoría fundamentada, para lo cual se empleará el método descriptivo analítico, lo que permitirá desarrollar una comprensión detallada de las relaciones subyacentes en el contexto específico del estudio. Se tomará como informantes a 5 docentes de educación básica primaria, elegidos de acuerdo con la posibilidad de encontrar en ellos la colaboración necesaria para el estudio. Se contará con la técnica de entrevistas y grupo focal, y los instrumentos a utilizar es el guión de entrevistas. Para lograr la validez y confiabilidad de los hallazgos, se utilizará la triangulación. Otros criterios de rigurosidad incluyen la saturación teórica, la revisión crítica del proceso y los resultados por parte de investigadores externos son importantes para corroborar la confiabilidad. La pentadimensionalidad de la investigación hace referencia a las dimensiones del conocimiento, que son axiológica, epistemológica, teleológica, ontológica y metodológica. La dimensión axiológica se refiere al conjunto de valores presentes en la investigación y son motivo de reflexión. González, 2008. La dimensión axiológica de la investigación remite al sistema de valores capaz de percibir, concientizar, apreciar y aplicar prácticas pedagógicas responsables en el manejo de destrezas digitales. Según Resplandor 2021, la dimensión epistemológica hace referencia a lo teórico. Estudio del conocimiento, su naturaleza, origen y alcance.
Desde el objetivismo epistemológico se pretende definir la verdad y el significado de la realidad, que busca estudiar el fenómeno de la inteligencia artificial para interpretarlo y comprenderlo en función de las prácticas pedagógicas, a fin de teorizar las categorías emergentes sobre algunas realidades que fortalezcan los aspectos positivos encontrados y reorientar a aquellos que tengan una condición mejorable. La dimensión teleológica, según González y Villegas 2009, responde a la consecución de los fines que justifican la investigación, es decir, son los objetivos o propósitos. Para esta intención investigativa, el fin último que se pretende alcanzar es generar un modelo teórico sobre la inteligencia artificial como mediadora de las prácticas pedagógicas en educación básica primaria de la Institución Educativa San Pedro del municipio Oiba, zona rural del departamento de Santander, Colombia. Por lo tanto, el desafío es conseguir que los docentes, a través de sus prácticas mediadas por la inteligencia artificial, formen estudiantes como entes activos de la comunidad, impregnados de nuevas estructuras tecnológicas conducentes a enfrentar con éxito el mundo escolar y laboral, que incidan en el beneficio para el desarrollo y progreso del estudiante en el entorno escolar y social. Resplandor 2021 sustenta la dimensión ontológica como forma de concebir y percibir la realidad. Página 44. Es el problema objeto de estudio. En esta investigación se evidencian debilidades en la práctica docente y su posible poca vinculación con el uso y acceso de las tecnologías para el apoyo de la enseñanza, dando origen a prácticas docentes poco convencionales, es decir, alejadas del realismo global desde la perspectiva tecnológica que se encapsula en la inteligencia artificial. De este modo, se puede deducir que la problemática detectada lleva a los estudiantes a bajos niveles de accesibilidad tecnológica e interacción virtual. Ante esta mirada problemática del uso de herramientas tecnológicas en relación a la inteligencia artificial en la práctica pedagógica, se puede constatar procesos de enseñanza tradicionales conducentes a generar desinterés y poca integración del estudiante al proceso formativo. González y Villegas 2009 refieren la dimensión metodológica como los métodos, técnicas y o procedimientos que se van a usar para realizar la metodología de una investigación. En este estudio se empleará la técnica de entrevista y grupo focal. Como instrumento se elaborará guión de entrevista que proporcionan una estructura general y permitirán la flexibilidad necesaria para explorar temas emergentes con los participantes. En esta diapositiva pueden apreciar las referencias usadas para esta presentación. Para finalizar, agradezco la atención prestada. Hola, muy buen día. Hoy vamos a hablar sobre la enseñanza de la matemática con inteligencia artificial en Cundinamarca, Colombia. Mi nombre es Miguel Felipe Rodríguez Díaz, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Primero que todo, vamos a arrancar por hacer un acercamiento al problema de estudio. Resulta que en Cundinamarca hay una desigualdad en cuanto al acceso a la tecnología y sobre todo respecto al conocimiento e implementación de la inteligencia artificial. Esta desigualdad la sufren tanto docentes como estudiantes. ¿Por qué? Porque no se conoce o se propone una adecuada aplicación de la IA. Es por eso que en este estudio nosotros queremos proponerlo. Saber cómo sería una adecuada implementación de la IA en la enseñanza de las matemáticas, de modo que el factor humano no se desaparezca. ¿Y a qué me refiero con que no se desaparezca? Que no todo sea IA, que no todo nos lo enfoquemos con inteligencia artificial. Porque si nos vamos por ese lado, llegará el momento en que los docentes dejaremos
de ser parte del proceso educativo y el factor humano desaparecerá. Y esto pues va en contra de la educación. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Tenemos un objetivo general y tenemos 4 objetivos específicos. Nuestro objetivo general pues se propone generar una estrategia para implementar la IA en las clases de matemáticas. Pero que la IA también nos ayude en nuestro trabajo, que identifique las falencias, que brinde retroalimentación a los estudiantes, que haga nuestras clases más interesantes, que sean atractivas para los chicos. Entonces lo que nosotros buscamos es aprovecharnos de la IA para fortalecer la labor docente. Como objetivos específicos vamos a analizar la retroalimentación que brinda la inteligencia artificial. Es decir, el chico tuvo un error, la inteligencia artificial, ¿qué le respondió para mejorar el error? Le dijo, no, está bien, está mal, eso hay que verlo. Analizar si es posible la implementación de la IA en la enseñanza de las matemáticas y si esta pues motivará a los estudiantes, aumentará su grado de interés hacia las matemáticas o por el contrario no va a pasar nada o peor, no van a querer ver matemáticas en ningún lado. Queremos ver si es factible implementar la IA en la enseñanza de las matemáticas en el departamento. Queremos identificar prioridades. Queremos identificar características primordiales que nos ayuden a facilitar la implementación de la IA en las clases. ¿Para qué queremos esto? Sencillo, para que de esta manera se motive a la innovación educativa. Vamos a hablar ahora de los referentes teóricos. Nuestras teorías de apoyo van a ser el aprendizaje significativo y el constructivismo. ¿Por qué escogimos estas? Porque nosotros queremos ver cómo es la relación entre la IA y el estudiante. Y por estudios que han realizado, mencionan que la IA mejora la educación, pero bueno, la mejora, pero es que hace que ese aprendizaje sea significativo para el estudiante. Nosotros nos podemos apoyar en la IA, aprovechar de ella para que el conocimiento o el aprendizaje sea significativo para ellos. ¿Y por qué constructivismo? Porque ellos llegarán al punto en donde puedan investigar por su propia cuenta e ir avanzando en las temáticas. Es decir, van a ir construyendo el conocimiento con ayuda de la IA por sí mismos. El abordaje metodológico. En cuanto a lo ontológico, es importante resaltar que Cundinamarca tiene 116 municipios. De ellos, básicamente, un aproximado del 87% de los municipios son de categoría 6, lo cual significa que son municipios muy pequeños de menos de 10.000 habitantes. Estos municipios, por lo general, tienen mala infraestructura, no tienen carreteras, vías de acceso en buen estado. Hay algunos de ellos en donde, por ejemplo, se va la luz y quedan incomunicados. En pleno siglo XXI vemos municipios que duran incomunicados por 1 o 2 días. Entonces, tenemos una desigualdad ahí. Dentro de esa desigualdad, resulta que plataformas como Meta o como Gemini, que sería la inteligencia artificial de Google, están al alcance de la mano de cualquier persona. Cualquier persona con un teléfono inteligente puede acceder a ellas. Y esa interacción con la IA, pues lo que hace es generar más desigualdad, porque no se está utilizando la IA de manera adecuada. Es en ese contexto en que percibimos el problema y que queremos trabajar en este trabajo. Porque sencillamente hay un problema y es que los estudiantes están
utilizando la IA de manera inadecuada y están haciendo sus trabajos, sus ejercicios de matemáticas con inteligencia artificial. Y la pregunta es, ¿y el conocimiento en dónde queda? Precisamente, el conocimiento no se da porque se están limitando a copiar y pegar. Entonces, esto aumenta más la desigualdad. ¿Por qué vamos a hacer esta investigación? Hombre, la inteligencia artificial está revolucionando el mundo, la forma en que viven las personas, en que se investiga, en que se aprende. Así que nosotros no nos podemos quedar atrás. Tenemos que utilizarla, o si no nos va a desplazar en algún momento. La mayoría de estudios que se tienen, pues no presentan una forma de aplicar la IA. Entonces, este estudio o esta investigación nos podría dar algunos indicios para generar políticas públicas para implementar la IA en los colegios públicos de Cundinamarca, en secundaria y media académica. Bien, acá tenemos que este estudio es muy relevante, tiene grandes argumentos de valor. ¿Por qué? Porque la IA, como lo han mostrado algunos estudios, impacta positivamente la consecución de aprendizajes cuando se utiliza de manera adecuada, identifica falencias y ayuda a superarlas. Hay varias plataformas en línea donde uno crea un usuario y le lleva toda la hoja de vida, toda la ruta de conocimiento que el estudiante ha cursado. Entonces, ¿qué hace? Llegan y le hacen un test en donde identifica para qué temas está preparado el estudiante y a partir de él empieza a reforzar los conocimientos que tiene flojitos y a avanzar en el conocimiento. Pues hay IAs que ya hacen todo esto. Sin embargo, la mayoría de estudios que uno encuentra en la red tan solo dicen, no, la IA sí mejoró el interés de los estudiantes, sí aprendieron más rápido, más fácil. Y los otros dicen, no, es que hay muchos riesgos, no se sabe qué se hace con los datos y más porque son menores de edad, entonces cómo la van a utilizar, no hay leyes que regulen la IA, etc. Pero no, hay estudios hasta el momento de que llevo la investigación en donde brinden una estrategia sobre cómo implementarla. En cuanto a lo epistemológico, esta investigación es muy interactiva, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es observar precisamente esa interacción que va a tener el docente con la IA y el estudiante con la IA. ¿Por qué? Pues porque el docente puede mejorar sus clases ayudándose con la IA. Y el estudiante puede mejorar o aumentar su aprendizaje, ¿cierto? Su calidad de aprendizaje con la IA. Así que nosotros vamos a medir el impacto que tiene la motivación en los estudiantes, si es fácil, si es práctico de usar. Y de esta manera construiremos las conclusiones pertinentes. Descripción del abordaje teleológico. Tenemos varios fines para este programa. Vamos a analizar la posibilidad de la integración de la IA en las aulas de Dinamarca. ¿Cuáles son las fortalezas para enriquecer el proceso de enseñanza? Esas fortalezas que tiene la IA para mejorar. Queremos dilucidar una estrategia para implementar la IA de una manera que sea segura, responsable y respetuosa con la educación. Y por supuesto, queremos revisar si la IA responsiva llega a suplir las necesidades que tienen los estudiantes de manera adecuada. ¿En cuanto a qué? En cuanto al seguimiento de procesos, identificación de falencias y brindar alimentación y retroalimentación,
y brinda retroalimentación. Retroalimentación que se puede dar en cualquier parte y a cualquier hora, 24/7. En cuanto a la metodología que vamos a usar, vamos a utilizar entrevistas. Vamos a entrevistar a estudiantes, a docentes, a directivos docentes o administradores, ¿cierto?, sobre su perspectiva sobre la implementación de la IA. ¿Para qué? Para alimentarnos de varios puntos de vista. Vamos a hacer una observación participante. Vamos a observar cómo se implementa la IA en diferentes contextos. Por eso es que vamos a hacer este estudio, al menos con un colegio urbano y con uno rural, que recojan la mayoría de características de Cundinamarca. Y unos grupos focales. Vamos a poder generar debate. Debate entre los tres estamentos que estamos mezclando: docentes, estudiantes y directivos. Generar un debate sobre las condiciones que ellos creen que se deben de tener para poder utilizar la IA y generar un impacto. Bien, esto es todo lo que quería contarles por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Nelson Enrique Tejada Pontón, estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertadores. En el día de hoy te venimos a compartir la mediación de los recursos educativos digitales en las prácticas pedagógicas en educación básica secundaria. Y tenemos la siguiente problemática, que es la insuficiente mediación de los recursos educativos digitales en las prácticas pedagógicas de educación básica secundaria, lo que se traduce en una subutilización de las herramientas tecnológicas que podrían potenciar el aprendizaje y la enseñanza según Moreno 2023. Entre las posibles causas que tenemos se pueden destacar la inadecuada capacitación docente, ya que muchos educadores carecen de esa formación específica para poder utilizar de manera efectiva los recursos educativos digitales para implementarla con los estudiantes. Sin embargo, aunque en el ámbito internacional la mediación de los RED es real, en Colombia no es así, ya que se enfrenta a varios desafíos. Entre ellos, pues la limitación en cuanto a la infraestructura tecnológica, en otros casos, herramientas tecnológicas como es el computador, tablet, y sin más también el Internet, que en muchas ocasiones las instituciones lo tienen, pero son intermitentes. Y esto hace que el acceso equitativo en todas las regiones del país. Para este proyecto de investigación tenemos el siguiente propósito. Tenemos el general, que es generar un constructo teórico sobre la mediación de los recursos educativos digitales en la educación básica secundaria. Tenemos también unos objetivos específicos. Entre ellos está identificar si esos recursos educativos digitales pueden optimizarse para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en educación básica secundaria. Tenemos como segundo propósito determinar si esos RED responden a las necesidades y expectativas de los docentes y estudiantes en la educación básica secundaria. Y por último, tenemos que enunciar cómo varía la implementación de los recursos educativos digitales entre las instituciones rurales y urbanas en la educación básica secundaria. Tenemos diferentes referentes teóricos. Entre ellos tenemos el conectivismo, propuesto por George Siemens 2005. Tenemos la mediación tecnológica según Muñoz 2016, la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel y el constructivismo desarrollado principalmente por Jean Piaget y Les Vygotsky. En lo metodológico tenemos 5 enfoques pentadimensionales. Entre ellos pues tenemos la dimensión ontológica, que por lo tanto esta dimensión en la intención investigativa
refiere que los recursos educativos digitales se conceptualizan a partir del conocimiento y la interpretación que hacen los docentes y estudiantes de esto. Tenemos la dimensión epistemológica, que en nuestra intención investigativa, esta dimensión permite el análisis de la opinión de los docentes y alumnos sobre la implementación de estos recursos. Ahora hablaremos de la dimensión axiológica. Por consiguiente, se trata de que el docente presente, el docente investigativo, trate de actuar con valores éticos, como la inclusión de alumnos que no tengan las herramientas digitales. Además, debe haber confidencialidad en el manejo de datos personales de cada estudiante. Hablaremos también de la dimensión teológica. ¿Cuál es la intención en esta investigación? Tiene varios fines. Entre ellos tenemos el teórico, que es entender cómo inciden en la enseñanza. Tenemos el práctico, que es de diseñar estrategias para implementarlas en el aula. Y tenemos lo social, que es disminuir las brechas digitales en la básica secundaria. Por último, tenemos la dimensión metodológica. ¿Y cuál es la intención en esta investigación? Esta dimensión define la ruta de investigación, lo mismo que las técnicas e instrumentos a implementar para dar respuesta al objeto de estudio. También tenemos el paradigma, que es interpretativo en la investigación cualitativa. ¿Cómo se va a hacer? Se va a hacer recolectando datos mediante entrevistas, observaciones y análisis de materiales pedagógicos. A través de la observación y la recolección de información cualitativa, como son las encuestas a los docentes y estudiantes. Tenemos una población casi de 600 estudiantes y también tenemos una población de aproximadamente 35 docentes, de los cuales vamos a coger una muestra que son 14 docentes que van a ser nuestro sujeto de investigación. Tenemos la referencia. Eso es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Saludos, mi nombre es Nico Zuna, soy magíster en ambientes bilingües de aprendizaje de la Universidad Santo Tomás. En esta ocasión quiero presentarles mi intención investigativa para el desarrollo del espacio curricular de bases epistemológicas de la investigación para el doctorado en Ciencias de la Educación que adelanto en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Esta intención investigativa tiene por título el quehacer docente frente al involucramiento parental en el aprendizaje, la necesidad de un constructo teórico para docentes en formación. Quiero comenzar con el acercamiento al fenómeno de estudio. En este caso llama la atención 3 puntos, principalmente la reciente publicación en 2022 por parte de William James de una nueva teoría sobre el involucramiento parental en el aprendizaje. Esta teoría se basa en un metaanálisis cuantitativos y capitaliza 18 años previos de investigación con este enfoque, algo que no se había logrado anteriormente. Y la evidencia de este estudio pues muestra que los factores más importantes, los componentes más significativos del involucramiento parental se habían ignorado en trabajos previos, trabajos que habían estado basados en evidencia anecdótica y observaciones no publicadas. Por otra parte, tenemos estudios doctorales en distintos contextos, España, Colombia y China, en los que se evidencian necesidades sentidas por parte de las familias y de las instituciones educativas frente al involucramiento parental para el aprendizaje. Tenemos otro punto de interés y son las políticas de participación de las familias en la escuela, que se han venido diseñando por parte de los gobiernos latinoamericanos, al menos 4 de ellos, y que cobran relevancia, entre otros propósitos, para la gestión de la formación inicial de profesionales en educación. Esto, por supuesto, tiene implicaciones
en el quehacer docente y en la gestión institucional. Hablemos ahora de los propósitos orientadores o de los objetivos de esta intención investigativa. El principal, pues, es estructurar un constructo teórico que sirva como referente a los docentes en formación respecto al quehacer profesional frente al involucramiento parental en el aprendizaje de los estudiantes en instituciones educativas del contexto colombiano en los niveles de educación básica y media. Los objetivos secundarios o los objetivos específicos serían en este caso la identificación de situaciones problemáticas que afrontan los participantes frente al involucramiento parental en el aprendizaje de sus estudiantes en instituciones educativas. Identificar fundamentos teóricos y políticas públicas que orientan ese quehacer de ellos allí en sus instituciones, y el identificar brechas de formación profesional y entrenamiento de los participantes en materia de involucramiento parental a la luz de estos referentes teóricos y políticas públicas relevantes. A propósito de referentes teóricos, pues se han elegido 3 para esta intención investigativa respecto al involucramiento parental en el aprendizaje, y la primera es la teoría que ya les mencioné de reciente publicación, que se titula Enfoque de navegación dual, o también teoría del involucramiento parental basada en metaanálisis. Tenemos un modelo que es el modelo bioecológico del desarrollo humano de Uri Bronfenbrenner, del que se habla en esta publicación de 2022 por los autores Egan y Pope, en relación con el involucramiento parental en el aprendizaje o para el aprendizaje. Y un tercer referente teórico es el de la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo de Lev Vygotsky, del que se habla en esta publicación de 2020 de un autor chino, en relación con el desarrollo de el saber o la cognición del docente para su ejercicio profesional. Abordando ahora las 5 dimensiones de esta intención investigativa, pues tenemos en primer lugar la ontológica. En este caso, pues el involucramiento parental lo definimos como el compromiso de los padres o, en algunos casos, de adultos con responsabilidad significativa sobre el cuidado de los niños y jóvenes en toda la esfera del aprendizaje de los hijos. Y la evidencia demuestra que esto no solamente está correlacionado, este involucramiento parental no solamente está